Buenos días a todos. En este panel, en esta mesa redonda, vamos a profundizar y vamos a tratar de dar una idea general y espero que, fácilmente comprensible para todos, sobre cuál es el estado actual de las reformas y de la transición, de dónde venimos, qué es lo que se ha hecho hasta ahora y qué nos queda por hacer. Para ello contamos con 5 expertos que están trabajando en los grupos que están definiendo las políticas que se están siguiendo para llevar a cabo estas reformas. Contamos para ello, en primer lugar, con Alp Eroglu, que es Senior Policy Advisor de IOSCO, Organización Internacional de Comisiones de Valores, que se ha mencionado ya varias veces a lo largo de la sesión hoy. Contamos también con Sergi Castellà, Managing Director de ALM Tesorería y Funding en CaixaBank. También es consejero de la gestora de fondos del grupo de CaixaBank Asset Management. Contamos también con Adolfo Fraguas, que es el director de los servicios jurídicos de BBVA España. Carlos Infesta, del Grupo Santander, también, que está liderando además uno de los grupos de trabajo dentro del el grupo de Euro Risk Free Rates en la Unión Europea. Y también contamos con Alberto López, que es Senior Benchmark Officer en EMI, que es el administrador con sede en Bruselas de los índices EONIA y Euribor. Muchas gracias a los 5 por vuestra presencia hoy aquí, por ayudarnos a entender mucho mejor, y estoy segura que también a toda nuestra audiencia, amplia y variada. No solamente tenemos hoy aquí entidades financieras, sino también hay entidades no financieras. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar las reformas de una manera que sea comprensible para todos los que no estamos tan iniciados como las entidades financieras que estáis participando más directamente en las reformas, para tratar, como digo, de dar una idea clara de dónde estamos y qué es lo que se ha hecho hasta ahora y cuáles son los objetivos. Y en concreto me gustaría comenzar, aunque ya se ha explicado a lo largo de la mañana, contextualizando las reformas y conocer también cuál es el estado actual desde la perspectiva de los organismos internacionales, que son además los que han venido impulsando las reformas. En concreto, me gustaría subrayar, ya se ha mencionado, el papel determinante de IOSCO, que es la asociación internacional que aglutina a todas las comisiones de valores, prácticamente a todas las comisiones de valores a nivel mundial. Aprovecho además para decir que IOSCO tiene la sede en Madrid desde el año 1999, muy cerca de aquí, y contamos hoy, como he dicho al principio, con la presencia de Alp, a quien me gustaría preguntar. Alp, I would like you to describe a little bit, to give us a little bit of background about the global context, about the current stage of the benchmark reform. What was the problem with certain systemic benchmarks? What has been done so far? And in particular, I would like you also to explain what is the IOSCO role in all the global reforms and what are the main challenges to face in the near future. Okay, thank you very much, Maria Jose. So we have some slides, right? Okay. So first of all, I think it wouldn't be wrong to say that the benchmark reform, and particularly the efforts to transition away from LIBOR and other important systemic benchmarks, is probably one of the biggest changes financial markets have ever seen. And let me explain you why. So if you look at the global scenery today, there are more than, let's take LIBOR as an example, first of all. Today, there are more than $200 trillion contracts that reference LIBOR as a benchmark. To give you an idea about the size of the issue, this is 2.5 times the global annual GDP. So LIBOR is a benchmark that we use to determine the cost of borrowing globally. It is a unique tool that is deeply entrenched virtually into every pocket of the financial universe. So therefore, that is why perhaps its sound functioning is vital to the global economy and financial markets. It also affects us as individuals. I think all of us in this room, including myself, we either have a mortgage or another type of loan, or we invest in financial instruments that reference these systemic benchmarks. So I think it's important to set the stage first and understand the root cause of the problem. So I have 2 interesting slides. So these are 2 real quotes.
to help you understand the root cause of the problem. So the first one is from the former governor of Bank of England, Mervyn King, where he said, LIBOR is in many ways the rate at which banks do not lend to each other. So what does this mean? If you ask me what is the most important characteristic in a sound benchmark, I would say representativeness, meaning a benchmark should be representative of its underlying market. Right? In this case, when we talk about benchmarks like LIBOR and Euribor, it's the interbank lending market, where the activity has almost dried. And there are a couple of reasons to this. First of all, there was increased credit risk in the aftermath of the global financial crisis. Now banks prefer secured lending, or they don't trust each other that much as they used to do. There was also cheap money coming from central banks. They preferred lending from central banks instead of from each other. And finally, there was an enormous deleveraging effort emanating from the prudential regulation, like, for example, Basel III. So as a consequence, while bank funding models were evolving rapidly and the derivative market, which references LIBOR, was growing exponentially, the activity in the underlying market has dried. So as a consequence, a significant divergence occurred between the two. To give an example, in some tenors, this is 1 to 1,000 times, right? So when the situation is like this, it's hard to say that that benchmark is sound or resilient, and it will be vulnerable to manipulation, and that is, in fact, what has happened. And the second issue, as you say, this is another quote which is taken from LIBOR investigations. This is a real quote from a trader who ended up in jail. He was saying, not even Mother Teresa would not manipulate LIBOR if she was fixing it and then trading it. So there's a fundamental problem with the way we used to fix these benchmarks. We were asking, as banks ourselves, a fictitious question as to what our cost of borrowing would be if we had borrowed in the London interbank lending market at this time of the day. It wasn't based actually on what we had borrowed. It was just, we were asking to ourselves. And when the situation was like this, it created some incentives for the panel banks to manipulate this benchmark. And secondly, some of the banks, especially during the financial crisis, did not want to signal any weakness in their financial soundness, so they showed that rate low. So at the end, there were manipulation incidents, and the reputation of LIBOR was tarnished. So now, as a consequence, we came up with a very comprehensive reform effort, which is coordinated by the Financial Stability Board. And so if you look at this reform, it is developing under 4 main pillars. The first one is the IBOR Plus project, meaning making those interbank lending rates to the extent possible transaction-based. For example, the new Euribor Plus is a good example of that. And secondly, coming up with alternative risk-free rates. In this case, in the case of LIBOR, we have SOFR in the US, SONIA in the UK, and in the European context, we have ESTER, and in many other jurisdictions as well. And the effort, now the effort is focusing on transitioning away from IBORs to these alternative risk-free rates, which are all overnight. And then a third pillar was added in 2016 on contractual robustness, which is being led by ISDA. So we should have fallback options in contracts in case a systemic IBOR ceases to exist. And finally, we added another one earlier this year, which is on tax, legal, and accounting issues. So the reform is ongoing full speed. We are also, as IOSCO, we have done a lot on the benchmark transition issue. First of all, we published the benchmark principles, which were endorsed by the G20, and they are taken as basis by regulators and administrators from all around the world. And secondly, recently, we have done a lot of implementation reviews, but one thing important we did recently this summer was the publication of a statement on communication and outreach to support the transition efforts. So we realized that today there are more than 100 jurisdictions in the world, most of which are emerging markets, that are heavily reliant on US dollar LIBOR, and they're not aware that the benchmark will disappear. So the whole idea here is to increase that awareness and help them and guide them on how to use alternative risk-free rates, how to ensure contractual robustness. So in this way, we are trying to contribute to the global transition efforts. And we will continue these efforts next year also with a lot of workshops, panels all around the world. We will organize around 15 different events. And finally, just a couple of words on the key challenges in transition, some of which were mentioned during the previous presentations. First of all, I think in the case of the derivative markets, it's slightly straightforward. We can do this with a big bang style through an ISDA protocol, but we don't have that tool, for example, in cash markets, which are also extremely important. So now the effort, starting from this year, it concentrated on the transition effort in the cash markets. That is one big issue.
lack of a tool like the ISDA protocol. And the second big issue, we don't have forward-looking rates, as was explained in the previous presentation. LIBOR has 3, 6, 9 months, 1 year, but there's no such thing as 3 months SOFR, for example. So now the regulators are working how to come up with term rates, how to create term rates from risk-free rates, as long as they are used only in some specific limited segment of the financial market for those companies who need to adjust their cash flows or make their coupon payments for treasury functions. So that's the other thing. And another big challenge is, of course, this how to adjust the benchmark. SOFR cannot be one-to-one replaced with LIBOR. It's 30 basis points lower than that because it doesn't include, first, credit risk premium, secondly, term risk premium. So how to adjust that through the addition of a spread. So ISDA is also working on this. And finally, one very big important issue also serves for the purpose of this meeting today, which is industry readiness. There are all sorts of details that firms have to sort out, like measuring their exposures to LIBOR and other systemic benchmarks, and when will those contracts expire, allocating staff, budget, money, and some of the GSIPs told us that they need $100 million for this. So they have to come up with a transition plan. I think that is very important. I think the change will be a bit difficult, but I think we are on track and making a lot of progress. Thank you. Okay. Creo que una de las ideas más relevantes que ha expuesto ALP y que me gustaría subrayar y dejar claro es la diferente aproximación que existe en distintas jurisdicciones al asunto de la reforma de los índices. En las jurisdicciones de influencia de la libra y del LIBOR, las autoridades, las decisiones tomadas por las autoridades están encaminadas de forma clara a que el LIBOR, en principio, desaparezca a partir del año 22. O sea, a partir de diciembre del 2021, las autoridades británicas han decidido que no van a seguir apoyando la continuidad del LIBOR. Esto tiene unas implicaciones muy relevantes desde el punto de vista de los mercados y, sobre todo, desde el punto de vista de los contratos vigentes. La situación, y esto afecta no solamente al mercado británico, sino también al mercado americano y a muchos otros mercados en todo el planeta que utilizan como referencia principal el USD LIBOR. Creo que esto es uno de los mensajes importantes que sí que me gustaría subrayar. Sin embargo, en la zona euro, en la eurozona, las autoridades han optado, se ha optado por un enfoque multirate, es decir, por la convivencia, como ya se ha subrayado a lo largo de la mañana, se viene subrayando, por la convivencia, por un lado, de los risk-free rates y de los IBORes reformados, a los que nos vamos a referir más adelante. Pero llega el momento de hablar de los trabajos que se han venido haciendo en la zona euro por el grupo de trabajo que se denomina de las Euro Risk-Free Rates, de los índices libres de riesgo en la zona euro, en el que participan. Bueno, este grupo de trabajo, como ya se ha explicado, ha sido impulsado por el Banco Central Europeo, por la Comisión Europea, por ESMA, la Autoridad de los Mercados de Valores Europeos, también por la FSMA, que es el supervisor del administrador radicado en Bruselas, y del que forman parte representantes participantes de la industria. Me gustaría preguntar, Sergi Castellà, como representante de CaixaBank, que es una de las entidades que ha participado desde su creación en el grupo de trabajo, me gustaría que nos explicaras cuál es la composición del grupo, quiénes estáis participando, cuáles son los objetivos del grupo y cuáles han sido las principales recomendaciones emitidas por el grupo hasta la fecha y cuáles son los siguientes pasos. Muy bien, por añadir a tu reflexión, como consecuencia de que en la zona euro el Euribor no está previsto que se descontinúe, al igual que sí que puede pasar a diferencia de lo que puede pasar con los Libores en la zona dólar o en la libra, pues digamos que eso es una gran noticia, en particular para los usuarios, como sucede en el caso de España, intensivos del Euribor en contratos, en particular con clientes minoristas. Y lo comentaremos más tarde, pero la reforma del Euribor, que ha hecho que sea aprobado como un índice compliant, BMR compliant, Benchmark Regulation compliant por la FSMA, hace que, digamos, esa gran duda que podía existir
se haya despejado y digamos que lo que se está trabajando es en reforzar la nueva metodología, refuerza el Euribor. El hecho de que se esté buscando un fallback, que es parte de los trabajos que está realizando el grupo de trabajo del Banco Central Europeo, digamos que debe añadir robustez al Euribor como un índice que se puede seguir usando, pero en cualquier caso, que se le añada un fallback o que se haya evolucionado la metodología para adaptarlo a las condiciones de mercado que hemos visto, que se ha explicado y que yo ahora también volveré a enfatizar, quizás más desde el punto de vista práctico, ¿no?, de la tesorería de un banco, pero digamos que el Euribor se haya tenido que adaptar a este cambio en las circunstancias de mercado no significa que deje de ser útil, todo lo contrario, es decir, la versión reforzada del Euribor, además añadiéndole a futuro el fallback en el que está trabajando el grupo de trabajo del Banco Central Europeo, seguramente van a hacer que haya Euribor para rato, ¿no?, y que se pueda seguir usando sin ningún problema. Respecto a los objetivos del grupo de trabajo, son muy claros. El primero sería el establecer un nuevo risk-free rate para la zona euro. El segundo sería el garantizar que la transición de Leonia a este nuevo risk-free rate se hace de una forma, pues digamos, lo más sólida, lo más smooth posible. Y para ello, pues bueno, digamos que lo que se ha focalizado el grupo de trabajo pues es en trabajar en todo el tema de la transición desde un punto de vista jurídico, de un índice al otro, en qué implicaciones puede haber desde el punto de vista contable, etcétera. Y tercero, la elección de fallbacks, como establece la Benchmark Regulation, tanto para el nuevo risk-free rate que ha aprobado el Banco Central Europeo como para el Euribor. ¿En qué contexto se forma el grupo de trabajo, ¿no?, y quién lo compone? Bueno, el contexto es el que ya se ha comentado de forma repetida. Desde la crisis financiera de 2008, una caída importante en el volumen en los mercados interbancarios. ¿Por qué? Pues porque con la quiebra de algún banco y la percepción de que el riesgo financiero era mayor al anterior de la crisis financiera, las líneas de crédito que tienen las tesorerías con otros bancos se reducen de forma significativa, lo cual hace que prestar a otros bancos deje de ser algo tan fácil como lo era antes de la crisis financiera. Segundo, porque en ese periodo entra en vigor Basilea III, que implica también requerimientos de capital mucho más altos que hacen que operativa como la de prestarse entre bancos, con unos márgenes bajos, dejen de tener sentido desde el punto de vista de return on equity, ¿no?, de retorno de esas operaciones. Y tercero, porque la política de quantitative easing del Banco Central Europeo pues hace también que los bancos que seguramente, digamos, podían de forma consistente ser demandantes de financiación de otros bancos, tengan una fuente, pues digamos, más económica, mucho más sencilla de fondearse con el Banco Central Europeo en vez de con otros bancos. Eso lleva a que la representatividad de Leonia como índice de referencia del tipo de interés overnight se reduzca. Hemos acabado con transacciones por un importe de 3.000, 4.000 millones al final de septiembre de 2019, cuando, digamos, se ha hecho la transición hacia el Euroester. En el Euroester, que ha sido la elección del grupo de trabajo como nuevo risk-free rate de la zona euro, el volumen está siendo de forma consistente, está habiendo un volumen de entre 30 a 40 billions, con lo cual 30 a 40.000 millones de euros, con lo cual hay una diferencia relevante de volumen. Y por otra parte, en el Euribor, el problema con esta caída en los volúmenes de transacciones interbancarias es que los bancos que eran panelistas del Euribor tenían que contar más con su juicio experto a la hora de transmitir a EMI cuál era el coste de financiación a 3, a 6 o a 12 meses. Con lo cual eso hizo que desde 2012, por el riesgo legal que eso implica, el poner juicio experto en esas contribuciones, el número de panelistas cayese de 42 en 2012 a 18 en la actualidad, ¿no? Grupo de trabajo. Esto, al final, esta caída de volúmenes lo que conlleva es que las autoridades tomen medidas. En Europa esas medidas se traducen en la Benchmark Regulation y por parte del Banco Central Europeo también, digamos, existe la inquietud de que si en algún momento deja de publicarse Leonia,
el principal mecanismo de transmisión de la política monetaria a los tipos de interés utilizados en las transacciones financieras desapareciera, con lo cual el Banco Central Europeo también es un promotor, un impulsor del grupo de trabajo en la zona euro, como decimos, por la pérdida de representatividad de Leonia y por el riesgo de que en algún momento dejase de publicarse por falta de transacciones. ¿Quién forma el grupo de trabajo? El grupo de trabajo está formado por 21 bancos, 21 de los principales bancos de la zona euro, presidido por un representante de estos bancos, el representante de ING. Por tanto, digamos, el liderazgo lo lleva el sector privado. A su vez, tiene como observadores y como, en el caso del ECB, como secretario del grupo de trabajo, además tiene como observadores a FSMA, a ESMA, a otros organismos como el BEI, como otras asociaciones bancarias también participan en el grupo de trabajo. Y en los subgrupos se ha añadido, pues, por ejemplo, representantes de fondos de inversión, de compañías aseguradoras, representantes de esa parte del buy side, ¿no? de gestoras de fondos de inversión, etcétera. Eso es muy importante, es decir, aquí es el sector bancario el que, digamos, está llevando el liderazgo de este proceso, pero están involucrados como observadores el sector público y como participantes en los grupos de trabajo, gente, asociaciones, organismos del buy side, ¿no? Objetivos, número 1, lo que comentábamos, establecer un nuevo risk-free rate. La decisión en la zona euro ha sido el Euro-Ester, ya se ha comentado. Es un índice unsecure, a diferencia, por ejemplo, del SOFR en Estados Unidos, que es secure y que yo creo que ex post, una vez que tanto en la zona dólar como en la euro se han tomado las decisiones que se han tomado, pues seguramente la de la zona euro es una buena decisión, primero porque nuestro mercado repo, al estar fragmentado entre diferentes países, entre deuda de los diferentes países que componen la zona euro, hacía difícil establecer un índice secure overnight basado en ese mercado repo. Y 2, porque ahora estamos viendo en el mercado americano estas últimas semanas la volatilidad que por otros factores en los que no vamos a entrar se puede registrar en el mercado repo y que está teniendo un impacto en el SOFR, ¿no? Es decir, al final la volatilidad en el mercado repo americano, que está relacionado con la política monetaria de la Reserva Federal, etcétera, pues está provocando volatilidad en el risk-free rate que el área dólar ha decidido adoptar. En el caso del euro, el Euro-Ester, digamos, quizás la diferencia más relevante respecto a Leonia es que deja de ser, Leonia es un tipo al cual un banco al cual los bancos prestaban a otros bancos. El Euro-Ester es el tipo al que se financian los bancos con otras contrapartes financieras. Como han comentado antes otros ponentes, eso implica que tenemos más volumen porque, digamos, el tomar prestado de otras entidades no consume capital, a diferencia de dejar de prestar a otras entidades, y porque al incluir otras entidades financieras, aseguradoras y fondos de inversión, esas entidades sí que tienen que mantener coeficientes de caja de sus fondos o mantienen cuentas corrientes con entidades financieras y, por tanto, sí que hacen depósitos overnight con los bancos, ¿no? Y eso hace que el volumen en las transacciones de tomar prestado overnight por parte de los bancos sí que sea relevante versus el volumen que están prestando los bancos. ¿Cómo se define el spread de menos 8,5 puntos? Pues básicamente, al ser compañías de seguros o fondos de inversión que no tienen acceso a la facilidad de depósito del ECB, los que hacen depósitos en bancos, digamos, los bancos solamente tienen incentivo a tomar prestado en el actual entorno de exceso de liquidez en la zona euro si es a un tipo por debajo, en muchos casos, si no tienen necesidad de liquidez, solamente tienen incentivo a tomar prestado de otras contrapartes financieras si es por debajo de la facilidad de depósito. Eso explica que a nivel agregado, ese es el principal factor que explica que a nivel agregado el Euro-Ester resulte 8,5 puntos por debajo de Leonia. ¿Cómo se han fijado esos 8,5 puntos? Pues en base a la media, al diferencial medio que ha mantenido el Euro-Ester contra el Leonia de abril 2018 a abril 2019. Y digamos que, by the way, ese spread ha sido calculado por el Banco Central Europeo, digo,
para que la cosa sea lo más transparente posible. Los otros dos grupos de trabajo, básicamente, y entraremos más en detalle, son el que vela porque la transición de EONIA y Euroester sea lo más, digamos, sin sobresaltos posible, y ahí entraremos ahora a tocar varios temas. Del grupo 3, que es el de la transición, se derivan el de los riesgos contables y las implicaciones que puede tener también para los procesos, por ejemplo, de cálculo del VaR o de otras métricas de riesgo que utilizan los bancos, el transicionar de EONIA al Euroester. Y también se deriva pues, el otro grupo de trabajo, que es el que, digamos, ha velado pues, porque se establezca un periodo de transición entre que se empieza a publicar el Euroester hasta que se dejará de publicar el EONIA, que será a principios de 2022, etc. Y el tercero, el de fallback sobre el Euribor, como comentábamos, yo creo que lo realmente relevante de que haya un grupo que está intentando determinar cuál va a ser el fallback del Euribor es que no hay discusión del Euribor. Es que desde el primer momento se ha pensado que el Euribor podía variar la metodología que utiliza y ha sido así. Y, por tanto, ahora lo que se está intentando establecer es un fallback que haga más robustos los nuevos contratos. Pero, en cualquier caso, el índice no está en discusión. Perfecto. Por resumir, para que nos queden claras las ideas principales, la situación en la eurozona es, por recomendación del grupo de trabajo, el EONIA, digamos, va a desaparecer, no es BMR compliant, el EONIA va a desaparecer de aquí a 2 años y va a ser sustituido por el nuevo risk-free rate de la zona euro, que es el STER o EuroSTR en terminología inglesa. Esta modificación o esta transición tiene, como has apuntado, importantísimas implicaciones de diversa índole. Unas de ellas son legales, contractuales, yo creo que son las más inmediatas, probablemente las más, no sé si las más importantes, pero desde luego las más inmediatas, porque sin duda pues afecta a, como hemos dicho, tanto para el LIBOR como para el resto de los índices, son ingentes las cantidades de contratos de todo tipo que están referenciados a estos índices. Por lo tanto, la primera consecuencia, la primera implicación es de tipo legal, de tipo jurídico. Adolfo, vosotros desde BBVA, que estáis presidiendo precisamente el grupo de trabajo que trata sobre la solidez de los contratos y las implicaciones contractuales, ¿podrías darnos una pincelada sobre cuáles son las implicaciones y las recomendaciones que ha dado el grupo en relación a la situación de los contratos? Sí. Bueno, lo primero, yo haría un breve paso atrás para ubicar todo esto. Lo que nos encontramos es con un reglamento de índices que ya sabemos que se publica en el 2016, con entrada en vigor en la mayor parte de su articulado el 1 de enero de 2018, y que lo que nos exige son, y a lo que aquí nos interesa, 2 cosas. Una, exige, por un lado, los administradores de los índices que revisen la definición y la metodología del índice con carácter anual. Adicionalmente, que cada 2 años hagan una evaluación de esa metodología y de cómo esa metodología mide la realidad económica que pretende reflejar y lo ponga en conocimiento de las autoridades. Y, adicionalmente, que se siga en la medida de lo posible datos reales a la hora de construir ese índice. Y que si eso no es posible, si no es posible que el índice refleje la realidad económica que pretende medir, pues que se busquen alternativas de modificación de ese índice o, en último extremo, incluso de su cese. Esta sería la primera idea, la idea de evolución continua. La pretensión de la norma es que los índices no se queden estratificados y queden tal y como los conocemos hoy para siempre. Todo lo contrario, lo que pretende es que evolucionen y vayan midiendo y vayan reflejando esa realidad económica que pretenden medir. La segunda idea sería la de que nos tenemos que preparar para lo peor. Y prepararnos para lo peor es tener planes de acción las entidades supervisadas para que, en el caso de que un índice desaparezca, pues tengamos previstos unos sustitutivos que podamos emplear y, por lo tanto, facilitar la continuidad de los contratos. Y, además, que en la medida de lo posible esos sustitutivos los incorporemos
en los contratos que cerramos con nuestras contrapartidas, con nuestros clientes. Con este panorama, casi como a modo de prólogo, ¿qué es lo que hace el grupo de trabajo? Pues lo primero es plantearse, oye, ya que tenemos que tener esas previsiones desde el 1 de enero de 2018 de índices sustitutivos para el supuesto de que los que utilizamos actualmente no funcionen, ¿qué es lo que tenemos en Europa? Entonces hicimos una revisión dentro del grupo de trabajo de todo lo que eran las cláusulas de índices sustitutivos en cada uno de los países y divididos por cada tipología de producto. Hay situaciones de lo más variopintas. En general existen cláusulas que prevén la sustitución de los índices. Hay que reconocer que en España la mayor parte de los contratos de todo tipo prevén esas cláusulas de sustitución, pero con lo que nos encontramos al hacer ese análisis es que esas cláusulas de sustitución, aunque existan, realmente no son útiles del todo. ¿Por qué? Porque están más bien previstas para situaciones de cese o de falta de cálculo del índice puntual, por problemas informáticos, de sistemas, por una crisis puntual, pero están previstos para que esa sustitución se lleve a cabo durante una serie de fechas, pero no indefinidamente. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, a lo mejor porque utilizan el último tipo previo a esa situación de crisis hasta que ésta se resuelva, o porque directamente pues, tienen como cláusula para establecer un índice sustitutivo pues una referencia a otros bancos a los que se piden cotizaciones. Y bueno, todos sabemos lo que supone eso en una situación de crisis real y prolongada, cuando lo vivimos a la hora de pedir pues, los market quotations en el momento en el que Lehman, por ejemplo, pues, entró en dificultades. De modo que lo que nos encontramos es, como digo, pues, una serie de índices que tienen que ser sustituidos, tienen que preverse una sustitución, pero que esa sustitución, esos sustitutivos que se han incluido en los contratos no son del todo útiles. Así que lo que nos planteamos en el grupo de trabajo es qué podemos recomendar al mercado para que se prepare para una hipotética situación en la que sea de verdad necesaria la sustitución de un índice por otro de forma permanente. En enero de este año publicamos un documento que recoge las 5 recomendaciones principales que emitimos al mercado. La primera, desde luego, es quienes tengan que introducir, y ya hemos dicho que por el artículo 28.2 del Reglamento de Índices somos todas las entidades supervisadas, un índice sustitutivo en sus contratos en previsión de que pueda cesar la publicación del que están utilizando, lo primero que tenemos que establecer es cuáles son los momentos desencadenantes, los eventos desencadenantes de esa sustitución, lo que llamamos en el argot los trigger events. Estos tienen que determinarse de una manera lo más objetiva posible para evitar que haya controversias, disputas entre las partes, y pueden estar referidos pues, a la decisión de un administrador de cesar en la continuidad del índice, el que lo comunique puede ser un desencadenante, puede ser también que lo determine una autoridad o que una autoridad declare que es ilegal o que no es conforme con la ley continuar usando ese índice. Es importante en todo caso que a la hora de fijar esos momentos desencadenantes, la fecha de efecto sea realmente la que el índice deja de ser publicado y no la de los anuncios previos, porque los anuncios previos pueden nuevamente llevar a disputa dependiendo de cómo se hagan, quién lo haga y de la fuerza que tenga quien lo haga. Por lo tanto, primera idea, trigger events. Segunda idea, lo que tenemos que incorporar es cláusulas en las que los índices sustitutivos sean los risk-free rates. Tenemos que intentar introducir los risk-free rates como sustitutivo de esos índices que pudieran desaparecer. ¿Por qué? Lo han explicado en exposiciones anteriores, porque son más fiables y tienen una composición mucho más robusta. A partir de ahí, pues desde luego parece fácil, por ejemplo, como comentaré más adelante para el caso de Leonia, algo más complejo en relación con el Euribor, puesto que ahora mismo no tenemos un índice a plazo que podamos considerar risk-free rate, porque está en esa fase el grupo de trabajo de definir qué metodología debería ser la adecuada y qué posibilidades tiene el mercado. Pero es importante, digo, trigger events y prever el índice sustitutivo que debería ser uno basado en un risk-free rate. Tercer elemento, tenemos que tener en cuenta el ajuste. Un ajuste
cuyo ejemplo más significativo son esos 8,5 puntos básicos que calculó el Banco Central Europeo y que se añaden a Ester para hacerlo equivalente a Eonia. La idea es esa. Si tenemos un índice y lo sustituimos por otro, este otro no debe generar ningún beneficio para una de las partes a costa de la otra. Tiene que ser de algún modo financieramente equivalente al anterior. ¿Cómo se logra eso? Pues a través de esos ajustes, esos spreads, que se deben sumar o restar en función de cómo se haga el índice y cómo se vaya a calcular. Por lo tanto, primera idea, recordemos, trigger events, un índice sustitutivo basado en risk-free rates y tercero, ese ajuste de crédito. En cuarto lugar, la recomendación fue a los partícipes del mercado, intentemos que los contratos incorporen cláusulas en las que si no está clara cuál es la sustitución y depende de algún tipo de acuerdo entre las partes, ese acuerdo se pueda tomar de una manera flexible. Ejemplo clarísimo. Si tenemos un préstamo sindicado y decidimos incorporar una cláusula en la que el tipo sustitutivo sea el que decida el prestatario con los prestamistas, si exigimos la unanimidad de los prestamistas, pues probablemente va a ser mucho más difícil llegar a un acuerdo. Sin embargo, si exigimos una mayoría suficiente, será más fácil. Y en quinto lugar, lo que también se recuerda a los participantes en el mercado es la conveniencia de que la opción, la solución que se haya buscado para una tipología de contratos sea concordante con la de otro tipo de contratos. Un ejemplo nuevamente. Si tenemos un préstamo sindicado y queremos cubrir el riesgo de tipo de interés de ese préstamo, la cláusula que establece cuál es el tipo sustitutivo en uno y en otro debería ser la misma o lo más parecida posible, porque si no lo que tendremos es un descuadre. Bien. Pues con todo esto, que como digo, fueron recomendaciones ya emitidas en enero de este año, en julio nos centramos en lo que era la transición de Leonia al Ester. Aquí hay que tener en cuenta dos ideas principales. Una, el Eonia tiene fecha de caducidad. Lo que se ha decidido es que, salvo que haya un cambio de opinión, a finales de 2021 dejará de publicarse Eonia. Esto es importante porque, como decía Sergi, lo diferencia enormemente del Euribor. Por lo tanto, el Eonia dejará de publicarse en esa fecha. Y la segunda idea, el Eonia ha sufrido una evolución metodológica. Una evolución metodológica que encaja con eso que comentaba al principio de la exposición, de la necesidad que imponía el reglamento de índices de medir cada vez mejor el mercado. Con esto, con estas premisas, lo que el grupo de trabajo recomendó fue algo tremendamente sencillo y evidente y muy razonable. Dejo aparte la parte del periodo transitorio, puesto que como ya estamos después de 2 de octubre, no tiene mucho sentido detenernos ahí. Pero la idea es, oiga usted, participante del mercado, si va a contratar y en ese contrato pretende utilizar un tipo de interés overnight, pues en la medida de lo posible no utilice Eonia. ¿Por qué? Porque tiene fecha de caducidad. Es verdad que no siempre se puede conseguir este objetivo, porque puede haber, bueno, pues por sistemas o por otras causas, dificultades a la hora de empezar desde el 2 de octubre a utilizar el sustitutivo de Eonia natural, que sería el Ester. Bueno, pues en ese caso vamos a prever, y esta sería la segunda idea, en los nuevos contratos que firmemos, el que haya una cláusula de sustitución, un fallback, un tipo sustitutivo, que sea el equivalente a Eonia, que evidentemente pues lo que se recomienda es que sea Ester más los famosos 8,5 puntos básicos. Y en el caso de que tengas contratos anteriores al momento en el que Ester estaba disponible, pues no cabe otra que intentar pues, o bien modificarlos para sustituirlos por Ester, y en su caso ese diferencial de los 8,5 puntos básicos, o prever una cláusula que establezca que en el momento en el que Eonia desaparezca, el sustitutivo será el que corresponda. Naturalmente, o el que recomienda el grupo de trabajo, es el que financieramente es más equivalente, es decir, el que lo es porque con la nueva definición así se define Ester, que es Eonia, es Ester más esos 8,5 puntos básicos. El problema en relación con los contratos que tenemos ahora mismo en nuestro portfolio, pues es muy diferente. Así como los que están sujetos a ISDA, pues todos confiamos en que habrá una solución más o menos consensuada en el mercado que podrá ser fácilmente implementable a través de un protocolo.
Desde el grupo de trabajo se recomienda que en la medida de lo posible se siga esa solución, por ejemplo, en contratos marco locales, como puede ser nuestro CEMOV, o en otras cuestiones relativas a contratos marco que no eran tradicionalmente objeto de protocolos o de regulación en ese sentido. Por ejemplo, el mundo de los colaterales. Al mismo tiempo, también se recomienda pues, que otras organizaciones internacionales adopten este mecanismo de solución del problema al que nos enfrentamos. Y en el resto de productos, pues no queda otra que intentar introducir esas modificaciones. Los que tengan más corto plazo será más fácil, los que tengan más fácil en el sentido de que no tendrás tanta urgencia si vencen antes del final de 2021 porque no llegarán a necesitar esa sustitución. Pero los que venzan a posteriori sí la necesitarán. Aquí quizá, y como elemento tranquilizador, aunque no es en el que nos debemos basar para dejar de actuar, es verdad que el principio de continuidad de los contratos puede ser una buena defensa para argumentar que una vez desaparezca Eonia, si Eonia era una función lineal tan clara como Ester más 8.5 puntos básicos, pues lo lógico es que siga siendo así. Pero insisto en que para evitar controversias es recomendable el que haya una sustitución que sea prevista en el contrato de Eonia por Ester más los 8,5 puntos básicos. En cualquier caso, el grupo de trabajo publicó un documento esta primavera, a primeros de este año, en el que pues detalla de una forma bastante completa cuáles son las recomendaciones en relación con la reforma de los contratos, ¿no? En función, distinguiendo aquellos contratos que vencen antes o que vencen después de la fecha límite de supervivencia de Eonia, y luego teniendo en cuenta también los distintos tipos de contrato, ¿no? Los contratos que se refieren a contado, a productos de contado y aquellos otros que son de derivados. Luego, yo creo que es importante también que todos los participantes del mercado tengan en cuenta estas recomendaciones del grupo de trabajo. Pero aparte de los temas legales y contractuales, la transición de Eonia al Ester tiene otras implicaciones operativas e incluso de gestión de riesgos, sobre las que el grupo de trabajo también ha emitido algunas recomendaciones. No sé, Sergi, si nos puedes dar unas pinceladas sobre esta otra cuestión. Muy brevemente, porque es algo que en gran medida ya se... Perdón. Para atrás. Ya se lo ha tocado Adolfo. Básicamente, la primera recomendación es tomar conciencia de que esto va en serio, es decir, que el proceso de transición, que ya estamos en el proceso de transición, que como hemos dicho a principios de 2022, en principio debería descontinuarse el Eonia. Para tomar conciencia requiere un conocimiento de qué diferencias hay entre los nuevos índices y los anteriores, para lo que eventos como este, pues digamos que son realmente útiles, ¿no? Desde un punto de vista práctico y operativo, lo que al final cualquier contraparte que tenga contratos ligados a Eonia debe hacer es un recuento de productos e importes, es decir, qué cuentas corrientes en las que la remuneración va ligada a Eonia, porque eso deberá, digamos, transicionar hacia una remuneración ligada al Euroester. ¿En qué préstamos Eonia, de alguna manera, juega algún papel? No solamente como índice de referencia, sino, por ejemplo, como referencia para los intereses de demora. Hay muchos contratos de préstamo en los que Eonia está como índice de referencia para los intereses de demora. Y, sobre todo, y como comentaba ahora Adolfo, en los derivados, ¿no? Hay que ver cada entidad qué importe de derivados tiene en particular colateralizados, porque la remuneración del colateral, lo más probable, y la recomendación que ha hecho el Working Group y que parece que ha asumido tanto Eurex como LCH, que son las dos principales cámaras de compensación, es que la remuneración del colateral pase de Eonia a Euroester. Eso implica que si nosotros estamos posteando colateral, ese colateral se nos va a remunerar a un tipo de interés más bajo y, por tanto, para que en términos económicos estemos en la situación previa al cambio de Eonia por Euroester, nos tienen que compensar con un fee. Este formato de cómo transicionar en el caso de los derivados colateralizados ha sido la recomendación del Working Group y, como digo,
tanto LCH como Eurex ya han dicho que van a ir en esta dirección, con lo que las entidades financieras que cierran derivados en cámara tienen relativamente claro cuál va a ser el proceso. Otros agentes intervinientes en el mercado de derivados, como pueden ser compañías de seguros, fondos de inversión o corporates, tienen que, primero de todo lo que decimos, inventariar qué parte de sus derivados están colateralizados y entrar en una negociación bilateral para que lo mismo que van a aplicar las cámaras de compensación se les aplique a ellos a nivel bilateral. Yo creo que ese es un tema muy relevante. Otro tema significativo, como decías, es el operativo, ¿no? Es decir, el Eonia se publicaba el mismo día en el que se cerraban las operaciones que constituían el Eonia de ese día. El Euroester, por temas operativos de construcción, se publicará en el día siguiente. Eso a nivel de sistemas, a nivel de liquidaciones, a nivel de todo el tema, digamos, más de back office, también genera una serie de cambios a los que hay que prestar atención. Y por último, lo que decía Adolfo, que es que básicamente las entidades tienen que empezar a mentalizarse de que los nuevos contratos que se hacen, donde antes ponía Eonia, pues a futuro tiene que poner Euroester. Y eso es algo que hay que hacer ya, en particular para los contratos que venzan más allá de 2021. Y en los actuales que vencen más allá de 2021, pues hay que negociar, hay que hacer un amendment de esos contratos para modificar los términos y que quede reflejado que a partir de finales de 2021 el contrato tiene que estar ligado a Euroester. Efectivamente. Aprovechando que tenemos aquí al administrador de los índices, de Eonia y de Euribor, Alberto, ¿podrías contarnos exactamente cuál es la situación de ambos índices en cuanto a si son o no BMR compliant y a la situación en cuanto a la autorización que tiene en este caso que conceder la autoridad supervisora de EMI, que es la FSMA, con el informe, en este caso, del Colegio de Supervisores, en el que forman parte otras autoridades como la CNMV de jurisdicciones en las que los índices son relevantes? Sí. Perdón. Antes de nada, voy a dar el punto de vista del administrador con respecto al proceso de reforma de Eonia. Nosotros recibimos el día 14 de marzo, el grupo de trabajo publicó las recomendaciones. Las recomendaciones, en la mayor parte, estaban dirigidas a EMI, aunque también ya había algún tipo de mensaje al mercado para que empezasen a trabajar en la transición al USTR. Y en estas recomendaciones lo que se dice es que para facilitar la transición del mercado de Eonia al USTR publicado por el BCE, sería recomendable modificar la metodología de cálculo para hacerla dependiente del USTR. Son los famosos 8 puntos básicos y medio calculados por el BCE. Asimismo, también, y esto es una parte que no se ha mencionado, el grupo recomendó que EMI trabajase para garantizar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento Europeo sobre índices de esta nueva definición, de este cambio metodológico en Eonia. Es importante también resaltar que desde el punto de vista del administrador, el índice continúa representando, Eonia continúa representando exactamente el mismo underlying interest, el mismo underlying interest. Y para eso teníamos que pedir la autorización a la FSMA, que es nuestro supervisor en Bélgica, en Bruselas. También la recomendación es que para fomentar el uso del USTR se debería discontinuar Eonia pasado un tiempo transitorio, que nos recomendaron 2 años. Estas eran las recomendaciones, pero nosotros somos un órgano independiente. Cualquier tipo de cambio metodológico, tanto en Eonia como en Euribor, tiene que pasar un proceso de consulta. Entonces, el día 20 de marzo publicamos una consulta pública sobre estas recomendaciones, que cerró el día 15 de abril de 2019, y en base a las propuestas y a las respuestas que recibimos, en mayo de 2019 decidimos, por un lado, modificar la metodología como el grupo de trabajo recomendó. Con respecto a eso no hubo ningún cambio. Y solicitar la autorización del índice a la FSMA. Es importante entender que
la solicitud de autorización a la FSMA bajo la regulación requiere que se cumplan todos los requisitos de la regulación. Entonces, para ello, EMI publicó un nuevo código de conducta, un cuadro de gobernanza para el índice que refleja los cambios metodológicos y también los controles. O sea, a pesar de la simplicidad del cálculo, la regulación nos obliga a tener controles en el cálculo y, por ejemplo, planes de continuidad del negocio, un BCP, en caso de que, por ejemplo, el BCE no publique el EuroSTR un día o se publique tarde, que nunca va a ocurrir. Y también la figura de un comité supervisor. O sea, continuamos teniendo lo que se conoce como Oversight Committee, que en nuestro caso es un Steering Committee, que supervisa la publicación del índice y, de acuerdo con la regulación, cambios necesarios en la metodología. Como se prevé que el índice se descontinúe en enero de 2022, en principio un cambio metodológico no sería necesario. Quizá lo que es más relevante, que es la pieza de información que yo puedo dar, es que EMI envió la solicitud de autorización a la FSMA, lo publicamos en nuestra página web y en este momento el dossier está siendo evaluado por ellos en cooperación con el Colegio de Supervisores. Es importante de nuevo resaltar que a partir de enero de 2022 EONIA cesará de existir y esto es una forma de fomentar la transición de todo el mercado en sus diferentes usos de EONIA al nuevo índice, al EuroSTR. En definitiva, aunque está prevista la desaparición de EONIA a partir de diciembre del 21, el plan es que durante este periodo transitorio en el que se irá sustituyendo progresivamente por el EuroSTR, está previsto que EONIA, con esta nueva metodología de cálculo sencilla y vinculada al EuroSTR, sea además, durante este periodo, un índice BMR compliant. Una vez que se obtenga la autorización de la FSMA, que eso todavía no se ha producido, aunque, como bien ha señalado, ya está presentada formalmente la solicitud. ¿Y cuál es la situación del Euribor, del que ya se ha hablado varias veces a lo largo de la jornada de hoy? ¿Cuáles han sido las principales reformas que se han llevado a cabo por parte de EMI, siguiendo las recomendaciones, en primer lugar, de los organismos internacionales y, en segundo lugar, por mandato legal, porque es un requerimiento de la regulación que tenemos en Europa? Metodológicas, modificaciones metodológicas y de gobernanza. ¿Cuál es la situación actual exactamente de Euribor en este sentido? Creo que el mensaje más importante es algo que ya se ha comunicado. Euribor fue autorizado por el supervisor belga en julio de este año y esta autorización es solo el final de un largo camino en el que se tuvieron que producir cambios y se tuvo que adaptar el índice al reglamento europeo sobre índices de referencia. Esta autorización lo que viene a decir es que la metodología híbrida, que es la que se ha implementado o se está implementando, y la gobernanza del índice se consideran íntegras y fiables. Y eso es un mensaje que no es más que es simplemente la traducción del reglamento a lo que la autorización significa. Es necesario también recordar que, aunque la metodología es la parte más visible y no sé si la más mediática de este cambio, hay otros requisitos que la regulación establece y que intentan prevenir, o sea, no solo que el índice esté basado en transacciones, sino hay requisitos a nivel de los bancos del panel, incluso del administrador, en cuestión de auditorías, controles, formación del personal que está involucrado en la determinación de las contribuciones cuando tienen que ver con los bancos, gestión de conflictos de interés, la separación organizativa. Entonces, este cambio en la metodología es simplemente la punta del iceberg. O sea, por detrás hay un trabajo que ha llevado, pues, desde la publicación de los principios de IOSCO, luego a la publicación de la regulación y ahora la autorización, que decir, ha sido por nuestro lado y también por los bancos del panel. Creo que desde ese punto de vista todo el proceso de cálculo del Euribor ha sido hecho mucho más robusto de lo que era hace unos años. Estos requisitos están reflejados en el código. Hay un cuadro de gobernanza y un cuadro de control. Hay varios documentos y estos requisitos están contemplados en el código de obligaciones de los bancos del panel, a los que los bancos del panel tienen que mostrar su adherencia, su cumplimiento. La metodología híbrida es una metodología de cálculo que está basada en transacciones, está dividida en tres. O sea, al nivel de los contribuidores,
La metodología está dividida en 3 niveles de cálculo que garantizan que el Euribor se siga publicando en cualquier circunstancia. O sea, es cierto que el primer nivel son las transacciones, que es aquello que la regulación manda, pero bien sea por un nivel intermedio que es un algoritmo que nosotros aplicamos para determinar las contribuciones individuales, o bien el último nivel, que no es bien juicio experto, o sea, está mucho más encuadrado que lo que estaba con la metodología anterior, garantiza que todos los días, es cierto que son 18, los 18 bancos del panel sigan contribuyendo un tipo. La implementación de la metodología, como he dicho, ha sido autorizada en julio. La implementación de la metodología se ha estado realizando de forma gradual. Se comenzó en el segundo trimestre de este año y se decidió implementarlo de forma gradual por una cuestión, o sea, para controlar posibles riesgos operacionales que pudiesen surgir por la implementación de la nueva metodología. Y se espera finalizará durante el último trimestre de este año. Entonces, en el próximo par de meses. En este momento, en el momento en el que la implementación de la nueva metodología finalice, EMI lo hará público. Y ahora quería hacer, el último comentario es que, si bien es cierto que la regulación obliga al administrador a revisar de forma bianual, la metodología, desde EMI, es decir, nuestro commitment a nuestros supervisores, que realizaremos esta revisión de forma anual para realmente monitorear el mercado y si el índice realmente mide lo que tiene que medir. Y luego, una de las intervenciones anteriores ha mencionado que este nuevo índice, creo que es importante resaltar que esto no es un nuevo índice, es una nueva metodología que igual que con EONIA, el cambio metodológico, desde nuestro punto de vista, no altera lo que el índice quiere medir, no altera su nombre, no altera su hora de publicación, simplemente es un cambio metodológico para acercarnos, para cumplir los requisitos de la regulación. En definitiva, podemos decir que lo que se ha hecho es dotar al Euribor de un instrumento de cálculo, digamos, más moderno, más adaptado a la regulación. Hemos pasado de un instrumento más arcaico, un poco, si estuviéramos midiendo el tiempo, podemos decir que hemos pasado de medirlo con un reloj analógico, por no decir un reloj de arena, a pasar a medirlo con un reloj digital, ¿no? Yo creo que es una buena metáfora. Se ha comentado varias veces, yo creo que merece la pena subrayarlo, el Euribor, por lo tanto, es BMR compliant, es un índice que refleja la situación del mercado y que, por lo tanto, una vez obtenida la autorización por parte del supervisor, podrá seguir utilizándose. Pero es necesario introducir fallbacks en los contratos. Es necesario contar con índices alternativos para el caso en el que pudiera producirse algún problema en el futuro y simplemente porque lo exige la ley, porque el reglamento europeo exige que todos los contratos, independientemente del índice al que estén referidos, tengan fallbacks sólidos. Y por eso se está hablando de los term rates, los tipos que incorporan una componente de plazo. Y en eso también estáis trabajando en el grupo de trabajo. Carlos Infesta, representante de Banco Santander, estáis además liderando el subgrupo que está trabajando en esto. Y sí que me gustaría que seguramente eres capaz de que toda nuestra audiencia entienda por qué se necesitan term rates, por qué se necesitan índices con una componente de plazo y algo de lo que también se ha hablado, estos dos enfoques que se están manejando, sobre lo que todavía no hay una decisión clara, lo que se ha denominado el enfoque backward-looking o el enfoque forward-looking. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de un enfoque o de otro? ¿Y qué es lo que prevéis que pueda suceder? Si es que en este momento somos capaces de prever algo en este sentido. Sí, muy bien. Bueno, yo primero me gustaría que quedase claro qué es un term rate. Y el term rate es, a diferencia de lo que se ha hablado, de lo que estaba hablando antes Michael, sobre todo de la sustitución de Leonia o incluso en otras divisas de los SONIAs o los Fed Funds, son índices que miden tipos de interés a un plazo determinado que va más allá del día a día. Entonces, en general podemos distinguir los tipos de interés entre aquellos que
miden el día a día, y los otros que miden términos más largos, un mes, una semana, 3 meses, 6 meses, un año. Entonces, cuando hablamos de term rates, hablamos de esos índices que miden los plazos más allá del día a día. ¿Y por qué son necesarios los term rates? Y los term rates son necesarios por varios motivos, pero el principal es porque hay un cierto grupo de usuarios de esos índices, de nuestros clientes, de los usuarios finales, que necesitan tener certeza acerca de sus flujos de caja futuros para planificar su vida. Entonces, podemos pensar en una empresa que necesita saber, para planificar su tesorería, que dentro de 3 meses tiene que hacer un pago determinado de una línea de crédito y cuánto va a ser ese pago de intereses para poder tener la tesorería lista. O podemos pensar en el caso de una persona física que tiene una hipoteca, que quiere conocer su flujo de pagos del próximo año, pues para poder planificar si se compra un coche, una nevera, se va de vacaciones, o sea, los pagos habituales que pueden tener. Y que en el caso de utilizar índices basados en el día a día, les metería un cierto grado de volatilidad en esos pagos que les costaría asumir. ¿Y por qué hablamos entonces, cuando hablamos de fallbacks y de term rates, por qué hablamos que en el Euribor, que es un índice que continúa, necesitamos tener un fallback? Pues por lo que acabas de decir tú, María José, la norma, el reglamento de índices nos exige que para cualquier índice utilizado tengamos que tener un fallback. Y además es una buena práctica comercial, incluso en aquellos casos en los que no estemos cubiertos por la directiva de índices. Ahora voy a pasar a hacer una presentación, pero al contrario que Tillman, voy a seguir la presentación, al contrario que Michael, no la voy a hacer en el orden que la tengo, con lo cual espero que vamos a dar un poquito más de emoción al tema. Entonces, ¿qué son? Hay 2 grandes tipos de maneras de calcular un term rate. Hay lo que se llama backward looking y lo que se llama forward looking. La diferencia fundamental es en qué momento defino el tipo a pagar y cómo lo calculo. Entonces, si miramos en la izquierda es lo que se llama una metodología forward looking. Después ya explicaré un poco más en detalle las distintas alternativas, cuál es la que ha escogido el grupo de trabajo y cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Pero en una metodología forward looking es la que tenemos hoy en los Libores o en el Euribor. Es una metodología en la que en un momento determinado del tiempo, hoy, defino un tipo de interés que es el que voy a cobrar durante el siguiente plazo de tiempo, digamos en este caso 3 meses. Ese tipo que se define hoy se define en función de una serie de variables de mercado y da 2 cosas. Lo primero es una certeza acerca del pago que ocurre durante esos 3 meses, porque sé que en cada momento, pues cada día acumulo una 90ª parte del total que tengo que pagar en 3 meses. Y lo segundo también permite incluir en él expectativas de cambios en política monetaria. Y eso es importante desde el punto de vista de lo que puede ser una gestión de Banco Central, o también es importante desde el punto de vista de la gestión del fondeo de una entidad bancaria. Por otro lado, los tipos de interés que se llaman backward looking funcionan de una manera distinta. Hoy no sé cuánto voy a pagar, dentro de 3 meses miro, calculo cuánto ha sido el tipo de interés diario y sobre ese hago un cálculo matemático, y es ese cálculo matemático el que me lleva a poder determinar qué es lo que pago. Luego explicaré con un poquito más de detalle los diferentes tipos de metodología, no todas sino a alto nivel, pero como podéis suponer, en este caso lo que sucede es que hay una incertidumbre en el importe final que se va a pagar. En el caso de las metodologías forward looking, se han evaluado todos los grupos, todos los países, y volveré al slide de ese anterior que he saltado, con la excepción del mundo del franco suizo, han determinado que hay una necesidad de tener metodologías forward looking. Aunque el Financial Stability Board es muy partidario y está empujando mucho que haya metodologías básicamente backward looking porque consideran que son más robustas, hay un cierto grupo de usuarios para el cual estas metodologías presentan numerosos problemas. Que en particular estamos hablando de usuarios menos sofisticados y que, por tanto, aquellos que deben estar sujetos a una mayor protección, tanto por parte de nosotros como entidades financieras como de los supervisores. Y esto al final ha llevado a convencimiento
de las entidades en el mundo del Reino Unido, en el mundo de Estados Unidos, en el mundo de Japón, de que hay una necesidad de tener metodologías forward-looking. Y en general, en todas las supervisiones han visto que hay tres tipos de metodologías forward-looking. Unas que están basadas en mercados de futuros, otras que están basadas en el mercado de derivados de los tipos de interés overnight, y en esas se abren en dos, unas las que están basadas en quotes, en frame quotes, es decir, en ofertas en firme de mercado por parte de los participantes, y otras que están basadas en precios actuales de cierre en esos mercados o de transacciones efectuadas en esos mercados. Después de hacer un análisis, tanto el mercado inglés como el mercado del euro, hemos visto que la metodología que parece tiene más visos de probabilidad en estos momentos de funcionar es una metodología basada en cuotas, en firm quotes, en los mercados de derivados en el caso de Reino Unido SONIA, en el caso de Europa del EuroSTR. De todas maneras, esto es un tema que es un tema que puede estar sujeto a una cierta evolución. Hace 2 semanas creo que tuvimos una reunión del grupo de trabajo del euro en Frankfurt y presentaron 4 potenciales administradores sus propuestas para trabajar y para crear este índice fallback. Uno de ellos fue EMI, el otro fue ICE, tuvimos FTSE y tuvimos Refinitiv. Y las presentaciones están colgadas en la web del ECB. Muchos de ellos estaban planteando estructuras también fallback, empezando por trabajar en un mercado quote-based, pero yendo a un mercado de futuros en caso de que hubiese disrupciones en el mercado de quotes, con lo cual tenemos que esperar a ver qué metodología acaba cristalizando y cuál de los diferentes fallbacks es el que asume una posición más predominante en el mercado. En cualquier caso, el mensaje aquí es: todas las metodologías forward-looking requieren de un administrador, y ese administrador requiere, a su vez, de una autorización por parte de un National Competent Authority en el país en el que esté basado. Y eso veremos que es una diferencia fundamental respecto a lo que son las metodologías backward-looking. ¿Cuáles son las ventajas de esta metodología? La principal ventaja es que no supone un cambio respecto a lo que se está haciendo en estos momentos. Estoy sustituyendo sencillamente donde saco un número, digamos el LIBOR en dólares, por un nuevo índice que saco de otro sitio. Pero eso no me supone ningún tipo de cambio desde el punto de vista, por ejemplo, operacional. Y veremos que los cambios operacionales, en tecnología, en contabilidad y así pueden ser significativos a la hora de tener que aplicar estos fallbacks. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, estas metodologías en sí pues tienen una serie de cambios que hay que comprender. En general, insisto, como van a venir avaladas por National Competent Authority, pues esos cambios estarán anclados en la BMR, pero sin duda alguna, pues una metodología basada en futuros pues tiene una cierta complejidad en el cálculo de unas fórmulas que hay que utilizar para que esos futuros sean homologables. Pero insisto, vendrán también validados por el National Competent Authority. Si nos movemos al mundo de los backward-looking, el mundo backward-looking, que es sencillamente hacer un cálculo matemático sobre un benchmark ya existente, en este caso estaremos hablando del Euro Short-Term Rate o del SOFR o del SONIA o del cualquier otro, eso en sí mismo no es la creación de un nuevo benchmark y por tanto no supone la necesidad de tener un administrador. Eso es una gran ventaja. El inconveniente es que aquí sí que hay una serie de cambios muy importantes para hacer, por ejemplo, en cómo se hace la contabilidad. Ya no puedo hacer como hago hoy y tomar un tipo que ya conozco y cada día decirle al sistema cuánto tiene que hacer, sino que tengo que mirar el tipo que pasó ayer, meterle en el sistema. Estos son unos cambios que meten complejidad, cambian la contabilidad. Bueno, todo esto, digamos, requiere una serie de cambios. Las 8 metodologías que hemos expuesto aquí son metodologías que vienen de un informe del Financial Stability Board muy interesante, con un desarrollo de cada una de ellas.
Pero básicamente, olvidándonos de las híbridas, que son una mezcla de las dos, hay dos tipos de backward looking. Unas que son las que se llaman in arrears y in advance. In advance es un sistema con el cual yo miro, por ejemplo, cuáles han sido las fijaciones de los últimos 30 días o 90 días de un tipo, del Ester, y sobre eso voy devengando los siguientes 90 días. Esas metodologías en general, y vuelvo a los comentarios que hizo Tilman al principio, no nos meten mucho riesgo en el sistema financiero de estar sujetos a shocks durante esos 90 días que no pueden ser transmitidos. Y por tanto, son metodologías que se están viendo que tienen poca aplicabilidad en la práctica. Con lo cual, las que están funcionando ya y en las cuales se han emitido en Europa, porque alguna emisión ha habido ya en arrears, y se han emitido ya mucho en el Reino Unido, en Sonia, son las que vemos a la izquierda, en las cuales el pago efectivo de intereses solo se puede calcular al final del periodo. Ahí hay varias opciones, porque eso, de nuevo, presenta problemas operativos. Hoy no puede liquidar, por ejemplo, lo que sucedía en el Reino Unido. No se podía liquidar el principal y el interés el mismo día, porque no se podía calcular el interés hasta el día siguiente, con lo cual el principal del bono se devolvía un día y el interés se pagaba 4 días más tarde. Bueno, todo eso empieza a generar una serie de ruidos en el sistema y todavía se está trabajando en llegar a convenciones claras de si son 4 días, 5 días, 3 días o cómo se hace todas estas cosas. Esto requerirá un cierto tiempo hasta que el mercado en su conjunto y para cada tipo de producto acabe llegando a unas convenciones que sean razonablemente homogéneas. En cualquier caso, de nuevo, estos métodos backward looking son métodos que pueden funcionar muy bien en algunos mercados más sofisticados, como el de emisiones, a tipo flotante, donde además la mayor parte de los participantes pertenecen al sector financiero y por tanto somos más capaces de gestionar ese tipo de riesgo, y es más difícil que se vea cómo funcionan en mercados más orientados a un mundo menos sofisticado, pues pensemos en un mundo minorista o en un mundo de pymes o en un mundo de empresas en general. Y volviendo al que me salté, que es algo de lo que a Tilman... ¿Puedo interrumpir un segundo? Porque vamos fatal de tiempo. Bueno, pues entonces solamente voy a dejar cuatro ideas. La primera es, hay dos tipos de metodologías. La segunda es, los dos tipos de metodologías es muy probable que convivan en paralelo para distintos productos y en particular en distintos entornos de divisa. El tercer mensaje es, las metodologías backward looking son muy importantes en cuanto a su impacto operativo y por tanto aquellos participantes en el mercado que se tengan que adaptar es algo que tienen que empezar a mirar porque no es un tema trivial. Y finalmente, el último mensaje es que si bien el Euribor no va a cambiar y por tanto la introducción no supone un cambio inmediato a ese nivel operativo, en los libros sí que es el caso. Y por tanto, todos aquellos que tengan una exposición a algún libro donde estas metodologías backward looking van a existir con gran probabilidad, deben estar preparados para ello.